perfil como tal de security testing, ojalá, el mundo ideal sería un Security Software Developer Engineering Test. El apoyo de herramientas creo que es fundamental porque hay un montón de herramientas que se integran directamente con los editores de código, ¿no? Entonces, si tenemos una herramienta de escaneo de vulnerabilidades que vamos a tener ahí, nos va a estar dando feedback temprano. Cuando tú ves la curva esta típica, ¿no? De que el 85% de defectos aparecen en desarrollos y el coste es mucho menor y tal, ¿no? Esta curva del porcentaje coste. La curva en seguridad es la misma que el sector. Estamos viendo una evolución clara a hacer un soporte con inteligencia artificial brutal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del bug, el podcast donde exploramos la calidad del software desde una perspectiva integral, porque calidad es mucho más que encontrar errores, y en la temporada pasada hablamos de inteligencia artificial, de performance, de agilidad, accesibilidad y muchos más. Y si os lo perdisteis, os animamos a que echéis un vistazo en nuestros canales de YouTube y Spotify. Hoy tenemos un tema bastante relevante en el mundo actual y por ello tenemos una invitada de lujo que personifica la fusión entre ingeniería, calidad y ciberseguridad, que es el tema, con una sólida base en telecomunicaciones y una trayectoria impresionante en el mundo del QA. Su visión es clave o puede ser clave para entender el presente y futuro de la calidad del software en este ámbito. Además, nos contará alguna pincelada sobre su próxima charla en la conferencia del VLC Testing de Valencia y qué otros proyectos tiene entre manos. Recordad que nos ayuda mucho que activéis la campanita, dar al like y suscribiros. Joaquín, ¿listo para arrancar? Adelante, todo tuyo. Esperamos que esta nueva temporada os resulte tan útil como a nosotros. Sara Martínez, bienvenida al podcast. Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí. Genial. Pues lo primero siempre que os preguntamos, un poco overview o visión general de vuestra carrera profesional. Cuéntanos. Pues yo empecé en este maravilloso mundo del testing hace más de 10 años. La verdad es que fue algo que me enganchó desde el día 1 y bueno, desde entonces, como has estado comentando, ¿no? He estado un poco en proyectos de telecomunicaciones, he estado haciendo también alguna cosilla por ahí, algún pinito en electrónica de potencia, he estado con redes, he estado testeando también webs y bueno, hace como 6 años es cuando empecé a probar productos de ciber. ¿Vale? Y ahí fue también cuando vi que había como muchas cosas que yo no estaba haciendo en mi día a día, que veía que tenían mucha relación, y ahí empecé a formarme también en ciber y a investigar un poquito de qué podíamos ir haciendo para mejorar la seguridad de nuestros productos, y también pues también alguna prueba de concepto, de alguna integración y alguna cosilla así. Así que así es como he llegado un poco a mezclar estas dos partes, prácticamente por casualidad. Creo que es algo que nos une a todos, la verdad. Siempre que Sí. lo comentamos, todos llegamos a calidad un poco por casualidad. Nada, o sea, yo lo siguiente iba a ser en eso. Me comentabas que habías seguido en el mundo de ciberseguridad porque había habido en algún momento que has tenido pues algún encuentro, ¿no? Entiendo, en tu vida laboral con ciberseguridad, te había interesado y has continuado. Entonces, bueno, para mí, sobre todo, diferencias o similitudes que has encontrado al aplicar tu experiencia de QA en estos campos. Pues, o sea, yo creo que la base siempre ha sido un poco la misma, ¿no? Sacar siempre esa capacidad analítica, el cuestionarte cómo hacer las cosas, ¿no? Eso creo que ¿Vale? siempre ha sido la base en todos los proyectos que he estado. Incluso a nivel código también todos han sido muy similares, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros conocemos un poco el trabajar, pues, ¿no? Poco seguir esas guías Agile. O luego Python, ¿no? Ha sido en todos Uh-huh. los sitios en los que he estado, la base casi toda era Python. Sí que he tocado algo de Go, o ver algo de código ya más de desarrollo, pero en general toda la base siempre ha sido la misma. A nivel estrategia de testing, pues bueno, siempre ha cambiado un poquito en función del tipo de riesgo, ¿no? Pues cuando estaba a lo mejor en esa parte de electrónica de potencia, pues intentar automatizar la parte que más riesgo tenía a nivel físico, ¿no? Que no nos tuviéramos que acercar tanto a los equipos.
o, por ejemplo, en toda la parte de redes y comunicaciones, 2G, 5G, esa parte era más algorítmica, tocábamos más bases de datos. Ah, Siempre ha sido un poco así, muy, muy, muy variante, pero a nivel base siempre intentar seguir eso que yo repito tantísimas veces, que es la pirámide de testing, tener una base muy, muy sólida de pruebas, irnos ya luego a la integración y luego ya irnos a esa parte end-to-end que siempre suele ser más flaky, aunque no debería, pero siempre suele darnos algún que otro problemilla, entonces tener una base muy robusta y vale. por suerte en los sitios donde he estado siempre han seguido más o menos esta filosofía y es lo que yo he ido aplicando. ¿Y crees que aquí en las redes también, en todo esto que decías más de, sí, de logaritmos y demás, se aplica también un poco, bueno, nosotros siempre hablamos de cuanto antes pongamos la calidad, mucho mejor, hablando del ciclo de desarrollo. Hmm. En este caso también aplicaría o dirías, Claro, aquí ya me he encontrado con casos más concretos que a lo mejor, no sé. no siempre, o sea, siempre yo creo que en todos los casos llevarnos siempre la calidad al inicio es lo fundamental, ¿no? Imagínate Vale. que, por ejemplo, en ese caso que concreto, ¿no? Que quieres determinar cómo está funcionando un algoritmo o se hace una mejora sobre un algoritmo, el tener una base robusta de pruebas te va a dar información enseguida, ¿no? Si algún dato o algún cambio de cálculo está afectando a las pruebas y por tanto a la robustez del sistema. Entonces, ahí, por ejemplo, son fundamentales llevarlas lo antes posible. Yo creo que pocos casos se me ocurren donde digamos que llevar las pruebas, la calidad al final, nos aporte más valor. Yo creo que está demostradísimo, ¿no? Que cuanto antes empezamos, antes solucionamos las cosas y mucho más rápido van las cosas. Eso también, la fluidez que hay cuando te integras en el desarrollo es, supongo que lo habréis vivido, ¿no? Que es, se nota bastante. Yo Y creo que una sí. cosa, perdón, Alba, ¿cómo Ujú. encaja todo esto de las pruebas de seguridad, ¿no? Porque yo creo que existe mucho desconocimiento, yo el primero, vamos, de qué tipo de pruebas, de cómo se hacen, de cuándo se hacen, con qué colaboración, en base a qué, porque muchas veces nosotros hablamos de, pues lo que hablamos, ¿no? De la pirámide de testing, pues sabemos encajar todas esas pruebas dentro del ciclo de desarrollo, ¿no? Las pruebas unitarias, pues cada vez que escribamos pues un módulo pequeñito, las pruebas en Turing se suelen hacer cuando ya tenemos construido pues algo más compacto, pero ¿dónde encajan estas pruebas de seguridad en el ciclo de desarrollo? Pues esta es la primera duda a mí que me surgió y donde yo empecé a mirar y empecé a sacar pegas de todo lo que estaba leyendo, ¿no? Yo creo que lo primero que intenté mirar fue ver qué había de security testing. Entonces, todo lo que leía, pues por ejemplo, eh, tenemos un ejemplo claro, ¿no? Que son una certificación del ISTQB que nos toca mucho a nosotros, pues cuando me puse a informarme sobre ello, a leer y tal, la información que tenía me daba la sensación de que estaba obsoleta y luego cuando ya analicé un poco más, pues el syllabus que tienes, ¿no? Para formarte es de 2016, por ejemplo, ¿no? Es un dato curioso, pero a nivel ciberseguridad cuando estás leyendo a día de hoy cosas de hace 10 años, te chocan mucho, ¿no? Los conceptos, porque ha habido una evolución. Entonces, cuando yo empecé por esa parte, fue como, vale, esto no cuadra en la visión que yo estoy teniendo, ¿no? Necesito un poco más de contexto. Y ahí fue cuando llegué un poco a la parte de desarrollo seguro. ¿Vale? Cuando yo empecé a leer sobre las guías de desarrollo seguro, cómo podemos implantar, al igual que estamos implantando calidad desde el inicio, cómo empezar a plantear la calidad desde el principio, ¿no? Teniendo, sabiendo que existen ciertas amenazas que pueden afectar a nuestros productos y podemos modelarlas, y existen herramientas que nos van a ayudar a tener un modelado de amenazas, por ejemplo, aunque esto no lo veamos tan desde el perfil de QA, pero que sepamos que existe, ¿no? Todos estos procesos para integrar seguridad en un proceso de desarrollo, que al final es donde estamos nosotros. También podemos ver, ¿no? Si una issue que nos llega es de seguridad o no. Y me diréis, ya, pero es que eso es complicado. Y un login es una issue de seguridad.
O sea, claro, o sea, es la puerta de entrada a nuestro sistema. O sea, también me di cuenta de que estábamos haciendo muchísima seguridad en nuestro día a día y que todas las cosas que yo había hecho anteriormente, también estaba haciendo cosas de seguridad sin ni siquiera yo ser consciente de que eso estaba pasando. Otro ejemplo muy claro, cuando tenemos que hacer alguna parte del sistema o un nuevo formulario o añadir nuevos datos que dependen del rol o de los permisos que tenemos en ese sistema. Eso es una prueba de seguridad. Si yo puedo acceder al sistema con un rol diferente, estoy haciendo un escalado de privilegios. Entonces, era como que veía muchas relaciones y muchas cosas que ya estábamos haciendo en nuestro día a día, ¿no? Mucho más allá de las herramientas, porque luego ya en siguientes fases pues ya sabemos que es muy interesante todas las partes de escaneo de código, que si tenemos integrado en nuestras pipelines los escaneos estáticos, si conseguimos también algo en la parte dinámica, también nos va a dar mucho feedback, ¿no? Entonces, a nivel calidad hay como muchos checkpoints y luego está la parte loca que digo yo, que es que el testing de seguridad no es no funcional. Hay una parte funcional muy grande que en la mayoría de equipos tenemos y que simplemente el hacer clic de detectar que una prueba puede afectar a la seguridad de nuestro sistema, pues ya nos va a dar una visión de una falla de seguridad, ¿no? Un acceso a base de datos que no se deba, cuando intentamos introducir datos en una base de datos, ¿no? O que desde el front no podemos acceder a esa base de datos, pero desde la petición API resulta que sí que no hay una protección y sí que estamos llegando a la base de datos. Ahí hay una falla de seguridad. Y eso forma parte un poco de esa funcionalidad y de ese testing funcional que hacemos en nuestro día a día. Entonces, ahí llegué un poco y voy sacando conclusiones de un poco de las cosas que voy leyendo y cosas que me cuadran y bueno, también me he salido un poco, ¿no? de la norma y decir que las pruebas de seguridad son funcionales a veces choca, pero cuando lo explicas pues se entiende un poquito más. Yo ahora lo que me surge, o sea, voy a primero mi pullita sobre las certificaciones. Siempre tengo la sensación de que se habla mucho de certificaciones y quiero decir, la tecnología avanza muy rápida, pero sin embargo las certificaciones siempre, pues eso, decías 2016. Digo, no avanzan tan rápido, pero son como muy esenciales. Quiero decir que, joder, deberían también ponerse las pilas, quiero decir. Aparte de eso, me hablabas de, pues eso, cuando explicas las pruebas de seguridad funcionales, que lees, lo vas un poco también, entiendo que formándote y bebiendo de la comunidad que hay, de dónde sacas o cómo analizas todo eso, vas avanzando a lo mejor pues eso, en lo que sabes o en lo que intentas aplicar en tu día a día. ¿De dónde sacas un poco la fuente de conocimiento? Pues la fuente básica, ¿no? Yo creo que a nivel de ciberseguridad podemos sacar mucha información de OWASP. Luego también mucha extracción de toda la parte de CVEs, CWEs, ¿no? Que son la parte de vulnerabilidades y amenazas que afectan a los sistemas, porque muchas veces cuando empiezas a ver, te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? En estos últimos 3 años, si tú te vas a las estadísticas de vulnerabilidades, estamos viendo un crecimiento radical en los cross-site scripting y SQL injection. Y son dos tipos de vulnerabilidad que afectan directamente al software. ¿Eso qué quiere decir? Que los atacantes se están dando cuenta de que el software no es seguro y están yendo a la parte más vulnerable que hay en lo que es el ciberentorno. Entonces, si estamos viendo que la tendencia es ir a atacar el software, pues tenemos que ir un poco a bajar a proteger ese software que estamos liberando. Hay muchísimos problemas ahora mismo en lo que son cadenas de suministros, terceras partes, ¿no? Que al final podemos intentar estar muy seguros y llega una vulnerabilidad de una tercera parte que no tenemos herramientas y no las estamos detectando, o sea, no tenemos integrado ningún tipo de herramienta, ¿no? de análisis. Entonces esa información la estamos perdiendo. Y entonces estamos viendo mucho ese tipo de patrones y lo bueno es que hay las herramientas que tenemos ahora mismo, ¿no? de escaneo de vulnerabilidades
ya hacen cobertura de toda esta parte pasada. Obviamente un zero day, que es lo que te están atacando ahora y no está reportado, pues no vas a poder, pero tenemos casos aquí en España de vulnerabilidades, ¿no? De 2017 que han sido utilizadas para extraer datos. Pues creo que, por ejemplo, a día de hoy pues no debería pasar, porque ya deberíamos de tener eso integrado. Te baja muchísimo el prestigio, ¿no? de la compañía el que te hagan algo así. Relacionado con esto, ¿cómo ves el estado actual con respecto a las empresas y este tipo de problemas de seguridad? ¿Ves que las empresas estén apostando por tener, me imagino que especialistas en seguridad, seguro que sí, pero especialistas en testing de seguridad? ¿Ves que las empresas están apostando por este tipo de cosas? No, nos está enfocando todo más a tal vez aislar a una parte de AppSec, o sea, de aplicación, ese concepto de aplicación de seguridad, o trasladar un poco más el DevOps al DevSecOps, pero luego si te vas a empresas, ¿no? La mayoría de empresas más pequeñas, pues tienen el desarrollador. Si tienes suerte, tienes el QA y probablemente no tengas un DevOps ni contrates pentesting ni nada similar. Entonces, cuanto integrando las guías de desarrollo seguro, que suelo ser muy pesada con esto, ya estás haciendo muchísima prevención. Entonces, si nosotros como QAs no tenemos ese refuerzo, ¿no? de un profesional en ciber, pero estamos atentos un poco a lo que está pasando en el día a día, ¿no? Pues, si sabemos que las amenazas que nos están afectando son de este tipo o son tipo web y yo tengo una web, o si tengo una web en WordPress, pues intentar enfocarme un poco a lo que está pasando en el día a día en WordPress, integrar esas herramientas que nos van a liberar de muchísimas cosas, plantear unas pruebas, ¿no? Cuando estemos haciendo pruebas diciendo, ostras, pues si estoy con este rol y estos permisos, pues no debería poder hacer una acción de admin. Entonces, con todo esto vamos a hacer muchísima prevención, pero tenemos que hacer ese clic de decir, vamos a ponernos en la base. Y yo creo que perfiles, pues eso, se están como muy disgregados, ¿no? No hay. Ahora sí que se habla un poco más del security champion y cosas así, que es de dentro de los equipos, pues tener a alguien que se vaya formando un poquito más y que nos vaya enseñando al resto del equipo, pues qué buenas prácticas podemos seguir y qué podemos hacer, pero al final perfil como tal de security testing, ojalá, para mí sería el mundo ideal sería un Security Software Developer Engineering Test, ¿sabes? Que sepa de programación, que sepa de pruebas y que tenga base de seguridad. Obviamente no somos pentesters ni pretendo ser pentester, porque eso sí que es algo totalmente fuera de mi alcance. Necesitas dedicarte exclusivamente a eso, pero saber los riesgos, saber qué herramientas utilizo y plantear mis pruebas pensando en la seguridad del sistema, pues vamos a llegar al final del ciclo mucho más seguros que si no lo hacemos. Es interesante. Y relacionado directamente con esto, imaginemos el caso habitual, ¿no? De un equipo que con suerte tenga un QA. ¿Cuáles son esas 3 recomendaciones fundamentales, 3, 4, 2, que tú le darías a ese QA de cara a intentar aportar en este sentido? No sé si realizar determinado tipo de pruebas, revisar determinado tipo de herramienta que te pueda ayudar, leer determinada documentación, libro. ¿Cuáles serían esas 3 cuestiones que le dirías a ese QA? Mira, si a partir de mes que viene o dentro de 2 meses quieres aportar en temas de seguridad, esto y esto. Pues empezaría por el tema cultural, porque muchas veces si no hacemos ver que algo puede pasar o que tenemos algo consistente que podamos aportar, es muy difícil, ¿no? De decir, sí, pues yo soy QA, vamos a aplicar seguridad en un equipo. Tenemos que primero dar un poquito, ¿no? Pues hacer algo, investigar, hacer una pequeña formación a lo mejor sobre desarrollo seguro para que todos estemos alineados con los conceptos de los que vamos a hablar. Entonces,
esa parte cultural y de formación y de compartir conocimiento. Por ejemplo, a lo mejor desde QA pues podemos repartirnos, ¿no?, las tareas, pues que el desarrollador investigue más sobre la parte de herramientas que podamos integrar dentro de las pipelines de escaneo de vulnerabilidades. Pues yo como QA voy a revisarlas y voy a ver si hay algún test que me esté dejando que aplique, ¿no? Y poco a poco ir introduciendo en nuestro sistema esa parte de seguridad a nivel cultural. Luego, la segunda, herramientas. El apoyo de herramientas creo que es fundamental porque es lo que os decía, si hay un montón de herramientas que se integran directamente con los editores de código, ¿no? Entonces, si tenemos una herramienta de escaneo de vulnerabilidades que vamos a tener ahí, nos va a estar dando feedback temprano. Un ejemplo muy básico es en GitHub, está el Dependabot, que es un escáner de vulnerabilidades gratuito, que es hacer clic. O sea, no hay que hacer más. Entonces, eso ya es seguridad que estamos añadiendo, que si no hacemos ese clic no lo estaríamos añadiendo. Entonces, no lo tenemos que ver como un mundo, tenemos que ver que cada cosita que hagamos va a estar sumando a la seguridad de nuestro sistema. Y luego esa era la segunda. Y la tercera, utilizar, ¿no?, todo ese feedback para fortalecer nuestras pruebas funcionales de seguridad, ver lo que ya tenemos, porque estoy convencida de que tú te vas a cualquier test plan, ¿no?, de cualquier empresa o de cualquier equipo de QA y te pones a leer las pruebas y dices, rol, seguridad, login, seguridad. Hay un montón de pruebas de seguridad hechas ya. Entonces, identificar lo que tenemos, identificar si puede ser que nos esté faltando alguna cosa. Yo reconozco que hablando, pues eso, cómo planteamos la calidad en el ámbito de la ciberseguridad, también a lo mejor me tiro piedras sobre mi propio tejado, pero siempre hablamos de que eso, que entendemos la calidad, que un poco la responsabilidad es compartida en el equipo, en los desarrolladores, un poco el coach, el mentorizar a los desarrolladores, quiero decir, para mí estaba pensando en añadimos tareas de que debe de venir, pues eso, el dependable. Muchas veces también yo en algún caso le he dicho, bueno, pues plantear primero los tests antes en una historia de usuario, bueno, como que muchas tareas y quiero decir, si te viene un desarrollador y te dice, bueno, siempre tengo que ser yo o como que al final se les añade o lo ven como una carga más, ¿cómo lidiar a lo mejor con esa cosa de jope, ¿y para qué estáis vosotros? ¿O para qué está el equipo de QA? Yo lo veo de una manera, pero desde lo que venías contando, ¿cómo lo afrontas? A lo mejor esas reticencias que podemos encontrar en un equipo. Claro, lo chulo está en que en el ciclo de desarrollo seguro tú tienes las mismas fases que en un ciclo de desarrollo, ¿no? O sea, tú tienes tu fase de requisitos, tu fase de desarrollo, tu fase de pruebas. Entonces, dentro de ese ciclo hay checks que tenemos que hacer. Entonces, obviamente todos tenemos que aportar en todo, pero si en lo que es la fase de desarrollo yo tengo que modificar si esta tarea está afectando a lo que es la trazabilidad, ¿no?, del riesgo o a una matriz X, pues voy a tener que modificarlo. Si me va a afectar a cómo están modelados las amenazas, pues esta va a ser mi parte. Si en la parte de QA lo que tengo que hacer es evaluar los resultados de las herramientas o decidimos que es el equipo de QA el que se encarga de integrar las herramientas en las pipelines, al final no es meterle una responsabilidad única a un equipo, es hacer un reparto de responsabilidades entre todos que nos vayan a dar ese extra. Ahora mismo, pues yo creo que tenemos que ser también un poco imaginativos, ¿no? Tenemos la inteligencia artificial que nos puede ayudar un montón en lo que son dudas, en modelados, en decirme, bueno, pues esta tarea, ¿a qué partes de la seguridad de mi sistema me puede afectar? Y igual te está dando un poquito de feedback, ¿no? Ahora también estamos en un momento tecnológico muy, muy chulo que podemos tirar de muchas cosas para darnos soporte a lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Hablando y siguiendo con este tema que es muy interesante, el de la inteligencia artificial,
¿A qué retos nuevos te enfrentas hoy en día? Porque ahora estamos viendo que, bueno, la inteligencia artificial se utiliza para muchas cosas, incluso se utiliza para generar código, para generar test automáticos, para generar un montón de cuestiones. ¿A qué retos se enfrenta la seguridad con la inteligencia artificial? Pues yo aún no he hecho nada de código con IA que no sea vulnerable. O sea, es todo vulnerable. Me refiero, le pasas un escaneo y te salen vulnerabilidades. O sea, al final, si estás desarrollando algo, necesitas esas herramientas que te ayuden pues, a que, pues, que el código sea estable, o sea, ya una estabilidad normal de código que cualquier herramienta de análisis estático te va a dar, pero esas herramientas de análisis estático también te están hablando de las vulnerabilidades. Es que o sea, ten en cuenta que al final lo que estamos generando es código que ya está escrito, por así decirlo, ¿no? Que viene de cosas, de librerías. O sea, algo que fue muy curioso que me pasó hace poco es que el Dependabot me estaba dando una alerta de esta librería es vulnerable, hay que subirla de versión. Y dije, vale, voy a probar con diferentes modelos si hay alguno que me actualice mis requirements a versiones que no tengan vulnerabilidades. Pues yo no hacía que escribir en el prompt. Tengo una vulnerabilidad en esta librería, la tengo que actualizar a esta versión. Actualízame todas las versiones de todas las librerías que tengo en este requirements a versiones compatibles y que no tengan vulnerabilidades. Y yo no hacía más que preguntar y me lo estaba llevando todo a versiones pasadas que tenían más vulnerabilidades. Entonces decía, no nos estamos entendiendo aquí, amiga, tú y yo no nos entendemos. Pero por ejemplo, eso es algo que me chocó mucho y que al final dije, bueno, pues ya está, o sea, lo dejo aquí. Pero sí que había algunas que creo que Cloud era que sí que te daba como versiones más nuevas, pero aún así de las librerías que te añadía, alguna te la modificaba y te ponía una que era vulnerable, que no era la que me estaba saltando, ¿no? Del Dependabot. Y fue como un poco frustrante, pero bueno, también me dio una idea de lo que me estaba aportando en ese momento. Y a nivel de desarrollar código, pues yo misma para pruebas de concepto que hago de integraciones de alguna herramienta, lo que hago es que me desarrollo algo con IA. Le digo, pues quiero, depende de lo que quiera, quiero una web que tenga un backend, que tenga un login, ta, ta, ta. Y me dice, vale, pues levántalo así, con su NPM, no sé qué. Y yo lo levanto y paso mi escáner y siempre me salen un mogollón de cosas. O sea, para hacer pruebas de concepto me viene súper bien, Ujú. pero no le estoy diciendo créame un código con vulnerabilidades, le estoy haciendo desarrollame una página web básica o que sea un e-commerce o yo qué sé, que sea algo de venta de servicios, lo que sea. Y él me lo hace y yo le paso el escáner y De hecho, seguramente lo que pase es que aunque le estés diciendo que te cree una página web sencilla como sea un login sin vulnerabilidades, al final te esté creando una página web vamos a la palabra, vulnerabilidades, ¿no? De hecho, es algo que ya lo hablamos alguna otra vez. Cuando le pides que te cree código, cuando le pides que te cree test, cuando le pides que te automatice determinadas cosas, siempre hay que estar muy pendiente, ¿no? De lo que sí. devuelve, porque en determinadas ocasiones pues no es lo mejor. Y es, bueno, alarmante, ¿no? Que también pase esto con temas tan importantes como la seguridad. Estoy seguro que es, vamos, el patio de recreo de los hackers. Los organos. Eso, las herramientas open source, o sea, al final estamos en un entorno que es bastante hostil a nivel seguridad, pero que tenemos que ser conscientes de que estamos en él y aplicar medidas. Yo es curioso porque esto, a veces cuando he trabajado con gente de seguridad, no especialista en testing de seguridad, pero especialista de seguridad de las empresas, a veces están como resignados ya, ¿no? Porque ya se les viene, no sé si te pasa a ti también, ya se les viene tantas cosas encima, que si desarrollos, que si test, que si por un lado plataformas, que si herramientas por aquí, herramientas por allá, open source, no open source, de pago, no sé, que ya se vuelve, ya al final dicen, bueno, mira, aquí está, haced lo que queráis y vosotros veréis, ¿no? Sí, es que al final es un mundo y tener no sé, un buen, ¿cómo se dice?
iba a decir artefactos, no, pero es el listado, ¿no? De todas las cosas que tienes, de las herramientas que tienes, de los accesos, de inventario, que salía todo el rato artefactos, ¿no? Tener un buen inventario es complicado. También te digo, una vez lo haces, hacerle un mantenimiento periódico no es tan costoso. O sea, es costoso hacerlo de inicio. Una vez lo tienes, hacer ese mantenimiento periódico, pues ya no es tan costoso. Lo que pasa es que siempre es como que lo vamos tirando hacia el final y cuando nos viene la sorpresa, pues no suele ser agradable y más a nivel seguridad. Cuando te vienen las filtraciones, cosas de este estilo, pues al final afectan muchísimo a la reputación de la empresa. Sí, pero bueno, al final como todo, ¿no? Al final las empresas se dan cuenta cuando ya es tarde, cuando pues ya has perdido información, cuando ya has sufrido algún tipo de perjuicio o ataque, o cuando ya has perdido esa confianza. Es un clásico también con cualquier otro tipo de testing, ¿no? Sí. Es curioso, Solo vaya. hacemos accesibilidad Claro, cuando viene una normativa europea, solo hacemos test automáticos cuando hay muchos fallos, etcétera, etcétera. pero es que los datos de calidad y seguridad, o sea, cuando leo datos de calidad y seguridad, es que es el mismo patrón, es que tenemos exactamente el mismo patrón. Nosotros tenemos la curva esta, si vais a estar en VLC Testing, aquí Sí. les hago un poco una cuña de Ahora hablamos, publicitaria. sí, ahora hablamos. Cuando tú ves la curva esta típica, ¿no? De que el 85% de defectos aparecen en desarrollos. Y luego ya el coste es mucho menor y tal, ¿no? Esta curva del Mm, porcentaje coste. mm. La curva en seguridad es la misma. O sea, el 85, el 86% de las debilidades de, de ciberseguridad provienen del software. De las weaknesses y los TWS, el 86% de los problemas son directamente relacionados con el software. Luego hay creo que es el 60 que está en la parte de diseño, definición y arquitectura, pero que es muy parecido, ¿no? a lo que nos pasa en software. Si tú tienes un mal diseño, tienes una mala calidad y vas a tener problemas. Entonces, los datos incluso a nivel vulnerabilidades y fallos, o sea, son tan parecidos, pero porque al final está muy relacionado. Sí, es curioso porque eso es lo que hablábamos, ¿no? El pain o la molestia es igual en todas las empresas que nos vamos encontrando. La resolución suele ser siempre la misma, en plan de lo vamos posponiendo y hasta que te encuentras pues momentos catastróficos que no hay veces que se reaccionas, otra que no. No sé. Ojalá en algún momento podamos hablar de que esto da la vuelta y consigamos dar en la tecla de decir, vamos haciendo pasitos pequeños que, pues eso, abordemos las curvas, estas que hablabas, y que pasemos Claro. a poderlo abordar desde el principio y entonces la curva se vaya suavizando. Podemos hablar de otras cosas. Y luego Yo hay te que iba... venderlo bien. O sea, es muy interesante. O sea, es un mundo súper interesante. Es un mundo que ya solo hacer un backhunting pensando en seguridad, no solo en calidad, es el triple de divertido. O sea, hay no sé, es como forzar algo que realmente te va a aportar cosas, va a ser interesante, no sé, bueno, igual yo es que soy muy friki No, de la tecnología, es pero una conversación que la verdad yo he tenido con varios managers que muchas veces, pues eso, cuando les planteas o les das un poco la visión esta que podemos ser capaces de tener nosotros, de cómo poder ir abordando para eso, aplanar la curva o tener buenas prácticas o llámalo X, es cierto que muchas veces me dicen, joder, pero es que ese mensaje no me ha llegado. Y digo, yo creo que eso muchas veces joder, me da rabia el decir no lo vendemos bien porque no debería tenerse que vender, sino aplicarlo. ya, pero Pero es cierto, ¿eh? Sí, sí. Es un feedback que me han dado varias veces de, joder, pues no me llegaba ese mensaje. Total. Yo te iba a preguntar respecto... yo reconozco de ciberseguridad, para mí es un mundo inexplorado. Entonces, pensando en herramientas, hablabas del Dependabot. ¿Alguna otra que digas, joder, me parece como a lo mejor por lo básico que empezaría o como tienes que tener esto?
alguna herramienta o alguna herramienta que existiera en el pasado que dijeras, yo ahora mismo existe esta otra en el mercado que, pues eso, hablábamos antes de la inteligencia artificial, que ayuda un montón, no sé. A mí de herramientas, en lugar de hablarte de tipos concretos o sea, de nombres de Ujú. herramientas, y Sí, ahora te explicaré el por qué, te voy a decir qué es lo más fundamental, ¿no? Yo venga. creo que si no tenemos nada, lo he repetido 80 veces, las herramientas de escaneo estático de código y los escaneos de vulnerabilidades de librerías son fundamentales. Empaquetar el código que vamos a subir a producción y hacer un escaneo de ese artefacto, ¿no? Eso también, los Artifactories y todo esto están preparados para eso, ¿no? Para escanearte el paquete, que ese paquete vaya firmado y eso es lo que lleva a producción. Porque así evitaremos problemas tipo, nos han suplantado el Git y son capaces de, con permisos admin, meter código, ¿no? en una release. Entonces, eso también pasa, ¿no? Entonces, si yo termino mi código, empaqueto, escaneo, eso es lo que va a producción, eso ya es también una capa muy grande de seguridad. Y luego las herramientas de análisis dinámico, esas ya son un poco más complejas de utilizar, pero si tenemos el tiempo y los recursos para integrarlas, pues obviamente sería también lo ideal tenerlas también, pero hay que ser realistas. No todos los equipos tienen el grueso, ¿no? de poder implementar este tipo de desarrollos. ¿Por qué no te digo un nombre de una herramienta concreta? Porque el cambio es radical. O sea, hay herramientas que durante X años han sido la leche y de repente ves que, claro, en cualquier herramienta que esté relacionada con la seguridad, como veas que llevan 6 meses sin hacer una actualización y sin meter novedades, ya estás atrás. Entonces, también hay que estar un poco pendiente de que las herramientas que integremos se estén manteniendo. Que eso es un punto bastante importante, porque podemos estar confiando en una herramienta y a la que nos damos cuenta no hemos actualizado la versión o la herramienta lleva sin actualizar un año, entonces llevamos un año de pérdida de escaneos de últimas vulnerabilidades. Entonces eso sí que no me gusta dar nombres concretos porque sí que es verdad que hay que ponerles un poco, ¿no? Apretarles un poco las tuercas y decir, no, o sea, cúrratelo y, y ve haciendo lo que tienes que hacer. Y más si te la están vendiendo, porque algunas no te cobran Sí, poco. eso. Y también que luego siempre depende del contexto, ¿no? Que nosotros solemos hablar mucho del contexto de la empresa, del equipo, te puede servir una herramienta, puede ser que no. Mm. O sea, me gusta el punto del tema de actualizar, que nunca la verdad yo en mi caso nunca lo había tenido muy en el radar, pero también pienso en el contexto, que pues eso, a nivel de, por ejemplo, análisis de estático de código, a lo mejor alguna herramienta te viene, yo que sé, hace A, B y C y otra también C y D y te interesa más en ese momento del equipo por madurez, ¿no? O lo que sea. Mm. Vale. Pues no sé, Joaquín, si tienes alguna pregunta más, si no, iba a preguntarle sobre la VLC. Sí, directos, podemos ir directos, sí, al Valencia Testing, sí, que seguro que es interesante. Bueno, yo entiendo que hay que guardar un poco la nube de esta interrogación de misterio de qué va a ir la charla, pero alguna pincelada que nos puedas dar, pues no sé, algún mensaje que quieras que cale. Pues os he hecho spoiler de muchas cosas ya. Venga. O sea, la charla va sobre eso, sobre concienciación, ¿no? De que pongamos un poco en el sitio en qué estado estamos. O sea, sí que hablo mucho de cuál es el estado actual a nivel de vulnerabilidades, por dónde están yendo los tiros de los atacantes. Hay momentos susto con noticias que igual que igual preocupan un poco, pero bueno, luego nos vamos a ir a la parte de poner ya soluciones. Entonces, un poco la estructura de la charla es esa, hablar de seguridad, hablar de qué podemos hacer y luego, desde mi punto de vista, es que los QAs tenemos muchísimo que decir en esa parte, porque la mentalidad analítica que tenemos, la versatilidad a nivel herramientas, integraciones, es que yo creo que somos el perfil idóneo para iniciar la cultura de seguridad en los equipos. Guay. Genial, Y además, tienes... dale, además dale. el título es maravilloso.
Desde aquí nos encanta el título y que sepáis que no tenemos nada que ver, una casualidad de la vida, pero el título es genial, ¿no? Total. Pues yo creo que estará relacionado, porque como he escuchado 1000 veces lo de Más allá del bug y estaba ahí pensando títulos, se me ocurrió ese, y luego cuando dijiste, dije, pues ostras, pues me ha venido claramente porque os tengo muy en mente. Muchas gracias. Yo te iba a preguntar próximas charlas o alguna otra así que tengas ya en el horizonte, proyecto. Sí, tengo bastantes. Bueno, no sé si habéis visto que en junio creo que fue, gané un premio de investigación Sí. por la investigación que tengo de la integración de los análisis dinámico de código con pruebas web. Mm. Y entonces, claro, eso me va a llevar mucho trabajo hasta el año que viene porque la verdad es que es muy interesante y gracias a ese premio tengo mentorías mensuales con perfiles Qué guay. como Michael Bolton, James Wow, Bach, Irja Strauss, Isabel Evans, que es wow. una barbaridad. Una oportunidad así que voy a tener que trabajar mucho para Wow. intentar dejar el listón alto. ¿Han Entonces, salido ahora a raíz del premio? Todas esas mentorías. eh, claro, el premio incluía pues que iba a tener unas mentorías anuales con ellos y Ah, iba a dar la charla de toda la investigación, porque al final es una investigación que tengo en curso, tengo como la primera prueba de concepto, pero quiero evolucionarla a bastantes niveles, que es lo que propuse, entonces tengo que ir evolucionándola y presentarla en el Eurostars del año que viene. wow, Así qué que interesante. nervios, pero muy contenta, la verdad. Así Orgullosa. que sí que tengo por ahí eso y luego, bueno, tengo algunos eventos de ciber en noviembre como Asturcon en Asturias, que es un evento de ciber chulísimo. Eh, y luego estoy en Agile Testing Days en Alemania Lo he a visto final en de Spotify, noviembre yo también lo he también, visto. que es una barbaridad porque tienen un track solo de seguridad. O Anda, sea, yo creo que es el primer congreso de testing que veo que tiene un track completo de seguridad y la verdad es que muy, muy contenta. qué guay, qué guay. Jo, Genial. enhorabuena, de verdad. El Pues yo, trabajo yo duro creo que tiene su recompensa. animamos a todo el mundo a que se acerque a Valencia y a que asista a tu charla, Sí, que seguro sí, que es hiper interesante. súper. Claro que sí. Y bueno, yo antes de pasar a las preguntas finales tenía ahí una curiosidad que cuando nos conocimos en la Selenium Conf te comentaba que me hablaste de Testing Soul y quería saber más sobre ello. Me comentabas que era tipo marca personal. Cuéntame. Sí, porque, bueno, todo esto surgió el año pasado que estuve en una conferencia de ciber en Las Vegas, en DEF CON, que es Wow. la conferencia de ciber más grande del mundo. Este año he vuelto porque es que me quedé fascinada y, y además di charla allí en una de las villas de AppSec, o sea que estoy súper contenta. Y nada, allí pues la gente utiliza mucho Twitter e intentaba pues ponerme en contacto con la gente y mi Twitter pues tenía barra bajas, mayúsculas, minúsculas y al final de una amiga me dijo, tía, es que esto hay que cambiarlo. Y fue como, ¿cómo? ¿Qué pongo? Y nada, vi que Testing Soul como página web estaba libre y en Twitter no, pero estaba SW de Software Testing Soul y dije, pues me, me creo esta pequeña marca, pero simplemente pues eso, para poder ir a eventos con la investigación que hago por mi cuenta en mis ratillos libres y para tener pues tipo un sitio donde compartir todos los proyectos, porque la web no tiene nada, simplemente es un punto de encuentro a los enlaces de los vídeos, los guides, un poco de explicación de qué son cada proyecto que está un poco publicado, pues para que si alguien tiene interés y lo quiere ver, porque algunos de los enlaces además son ocultos. O sea, si tú buscas en YouTube no lo encuentras, pero no sé si esto se debe hacer o no, pero yo lo he puesto enlace directo desde ahí para que la gente lo pueda ver si quiere saber un poco más de cada cosa. Vale, sí, pues nada, Sara, ya si has visto alguno de nuestros o escuchado alguno de nuestros podcasts, pues nada, a todos los invitados les hacemos dos preguntas así al final, nuestras preguntas clásicas, que la primera es, bueno, pues
hacia dónde va un poco, hacia dónde ves tú que pueda cambiar el sector, qué tendencia ves más potente y luego, pues, qué significa para ti la calidad. Pues yo creo que el sector estamos viendo una evolución clara a hacer un soporte con inteligencia artificial brutal. Creo que de hecho hay muchas cosas, ¿no? que nos pueden ayudar. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? En performance testing, todo eso cuando te salen infinitos datos, ¿no? El poder analizarlos, estructurarlos, eso, por ejemplo, puede dar buen feedback o cuando tienes que hacer a lo mejor algún análisis de algún documento, cosas así, ¿no? De que nosotros en nuestro día a día, pues puede ser más costoso y yo creo que estas herramientas nos van a ayudar mucho, ¿no? en nuestro día a día. Creo que no nos van a quitar el trabajo, también te quiero decir, pero creo que van a hacer que seamos mucho más eficientes, ¿no? Y esa es la tendencia que yo veo y la tendencia que a mí personalmente me gustaría es que los equipos de QA pues integraran mucha más seguridad y fuéramos más conscientes, ¿no? De que, bueno, para mí, desde mi punto de vista, un producto puedes llegar y saberlo manejar diciéndole 2 palabras incluso, ¿no? Ser súper accesible, ser súper usable, tener un diseño perfecto, pero si luego llegas a la página de login y te hacen un OR igual a 1, igual 1 igual a 1 y te entran directamente en toda la base de datos, pues, pues no tiene, desde mi punto de vista, pierde la calidad. Entonces, que los productos sean seguros, pues sería algo también que me gustaría que fuéramos también en esa línea. ¿Y qué es para mí la calidad? Pues para mí la calidad son muchas cosas. Primero es análisis. La calidad, creo que hay algo fundamental en la calidad que es trabajo en equipo, porque una persona sola no puede conseguir la calidad de un sistema, ¿no? Creo que es algo que todas las personas que participan en algo que quieren que tenga calidad, todo el mundo tiene que poner su granito de arena. Y, y al final creo que es algo que también involucra mucha pasión y el querer hacer las cosas para que todo sea más fácil, ¿no? Que los usuarios puedan tener las cosas de una forma más sencilla, más accesible. Para mí involucra muchísimas cosas, pero básicamente sería eso. Pues no sé, para mí ha sido un placer charlar. Por lo menos ya sé algo más de ciberseguridad y de cómo se aplica, porque eso muchas veces me sonaba como algo muy más de backend o más de código que realmente la parte funcional, que a mí ahí ya me has abierto un montón de cosas que se me ocurren. Estoy segura que quien escuche el podcast se va a ir directo a los test y va a decir, este es seguridad, este también, Total. este también. Yo lo he pensado, a mí se me ha ido así. Claro, pero al final estamos, o sea, eso va a afectar a la seguridad de tu sistema, es una prueba de seguridad. O sea, Así yo que... para cerrar, se me ve, o sea, pienso que muchas veces estos temas, o como decías antes, la accesibilidad que hablamos, y lo tenemos ahí como que nos suena, pero no sabemos cómo realmente bajarlo a nuestro día a día, a nuestro producto. Y la verdad es que así charlar con gente que sabe tanto, a mí no sé, me facilita mucho el decir, vale, ya voy a identificar eso, me voy a mis tests y voy a marcarlos. Así que de verdad ha sido un lujazo y no sé si Joaquín quieres comentar algo más y si no... No, nada, para mí también un lujo. Muchísimas gracias por asistir. Y nada, nos vemos en nada. Nos vemos en Valencia. Muchas gracias a vosotros. El placer ha sido mío. Nos vemos pronto. Gracias, Sara.